Vamos a dejar unos 5 minutitos, algo así, para hacer tiempo, que el resto de las personas pues, que quieran ir entrando vayan entrando. Después pues hago un poco la presentación, Gerardo, y ya te dejamos llevar adelante la presentación. ¿De acuerdo? Entendido, gracias. A ti. Bueno, vamos a ir dando inicio a nuestra tercera sesión del seminario de Estética y Marxismo, en la que estamos haciendo las lecturas de Abner Sis, Fundamentos de la Estética Marxista. Ahora vamos a dejar las personas pues, del equipo de organización, estas funciones que hemos estado teniendo, y vamos a dejar que una de las propias personas integrantes de nuestro seminario, Gerardo, nos dé esta presentación de los capítulos del texto que tenemos que trabajar para el día de hoy. Sin más que decir, después haremos el momento de debate, donde pues ojalá participemos todas las personas, tanto desde aquí como desde lo digital. Sin más que decir, Gerardo, te dejamos espacio, te dejo la palabra y cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días desde esta parte de México. Buenas tardes para aquel lado del charco. Primero que nada, agradezco a las y los organizadores del Seminario de Arte y Estética desde el Marxismo, todos los que se encuentran detrás de la organización. Muchas gracias por estos espacios. Y bueno, sin más preámbulo, vamos directo a lo que corresponde para la sesión del día de hoy, que es básicamente el capítulo número 2. Pero bueno, antes de comenzar, ¿me escucho claro? ¿Me podrían confirmar? Se escucha sin problemas. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a lo que fue mi lectura del capítulo 2, nombrado la imagen artística. En la presentación tengo preparados dos momentos. En sí, las ideas, los subcapítulos ahora sí que de este capítulo, y después de que haga esta presentación, compartiré algunas reflexiones que emergen al hacer la lectura, vaya, de todo lo que nos comparte, argumenta, reflexiona. Sí. Entonces, bueno, para ir dando un poco comienzo, quiero traer ahora sí a relucir esta idea que comparte, ya que en sí abarca toda la construcción de lo que es la imagen en la estética y sobre todo en el arte. Entonces nos dice Sis que toda imagen artística constituye no solo un reflejo de determinados pasajes de la vida, sino además, en cierto sentido, un original autorretrato del autor. Ahora, con esta frase, creo que me permite ir entendiendo qué es las ideas alrededor de cada subcapítulo, que va pues desde la imagen como categoría cardinal de la estética, lo típico y lo individual. También nos abarca estos aspectos del objetivo y lo subjetivo, lo que es lo emocional y lo racional, y pues la verdad artística. Sobre todo, esta lectura de mi parte, pues la pude relacionar sobre todo pues desde mi formación de pregrado, que es desde la psicología. Entonces encuentro pues algunos aspectos muy interrelacionados, aunque él los plantea desde lo filosófico crítico, pero también desde lo psicológico. Entonces se me hizo muy interesante hacer esta lectura en cuestión de pues a lo que inicia refiriendo, ¿no? En su primer subcapítulo, que es la imagen, categoría cardinal de la estética. Sis nos refiere que una tesis fundamental de la estética marxista dice que el arte es una reproducción por imágenes de la realidad. ¿A qué va esto? En parte del capítulo discute sobre cómo a través de la ciencia hay como un apego a través de los conceptos, y ahora a través de esto nos muestra que la imagen forma parte de lo artístico, pero bueno, va haciendo
una argumentación en torno a cómo forman los dos, ¿no? Lo conceptual, y a través de la imagen emana lo que es el arte y sobre todo pues la creación del artista, que es en lo que se mete a discusión con todo este aspecto de lo racional y lo emocional, lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, esta teoría es marxista-leninista del conocimiento, en donde del punto de partida es la teoría del reflejo. Ahora, aquí indagando un poco y pues desde mis primeros acercamientos, ¿no? A esto de la teoría marxista de la estética, puedo encontrar alguna relación con lo que es la psicología soviética, todo lo que estaba ahí pues funcionando y emanando para entender lo que era el individuo, pero ahora sí vaya aquí desde lo social y desde esas categorías muy importantes. Entonces nos refiere, sí, es que la teoría del reflejo, en la teoría del reflejo, perdón, la imagen equivale a una copia de una fotografía espiritual de la realidad. Como lo referí, parte de lo que plantea lo abarca desde una filosofía crítica, pero también empieza a hacer un tejido con lo que son los aspectos psicológicos del individuo, ahora sí también del artista, que nos expone diversos escenarios conforme obras literarias, teatro, incluso pues lo que es el cine documental, ¿no? Que refleja pues la realidad. Entonces aquí empieza a ser todo una discusión muy interesante sobre qué es la imagen y cómo funciona la imagen. Por ejemplo, refiere que desde el punto de vista genesiológico son las imágenes las manifestaciones de la vida psíquica, las sensaciones, percepciones y representaciones de la realidad. Pero refiere que la imagen artística que crea la persona al momento de estar plasmando, visualizando, incluso nosotros cuando estamos presenciando un arte, ¿no? Que ya después hay el último de este capítulo, hace algunas reflexiones sobre cómo percibimos ahora sí pues las obras, ¿no? Y todos estos procesos creativos que generan los artistas. Entonces, por eso refiere, ¿no? Que la imagen artística no es una categoría simplemente gimnasiológica, sino pues encuentra aspectos más profundos. Por ejemplo, sí refiere que la imagen es un cuadro ideal del mundo objetivo, un cuadro artístico de la realidad, cuadro que vive en la conciencia artística y que es percibida por el lector, por el espectador o por el oyente. Entonces aquí pues hace todo una argumentación abstracta, ¿no? Sobre cómo funciona este proceso de interpretación, de expresión, de cómo interpretarla también, que ya luego nos muestra, ahora sí que refiere que es la representación, la cual constituye la objetivización del pensamiento artístico en sí, su materialización, la materialización, o sea, cómo se está representando pues esta imagen, ¿no? Ya materializada de lo que pues entra en el psique del individuo. Entonces, pues nos dice Cis, ¿no? La imagen artística constituye una forma especial del reflejo de la realidad, ya que la imagen artística refleja directamente los hechos de la vida y además lleva en sí una generalización específica de fenómenos vitales en cuya esencia penetra, relevando su sentido interno, como les referí, y sobre todo entendiendo cómo está la estructura, podemos ver, ¿no? Cómo nos va mostrando este aspecto del sentido interno del artista y sobre todo este proceso de percibir la realidad y sobre todo, pues como con la intencionalidad que lo hacen, pero es este aspecto que más adelante vamos a ver con lo objetivo y lo subjetivo, que lo deja pues más claro. Y bueno, siguiendo ello, sí, cita Lenin, y pues como decía Lenin, ¿no? El conocimiento objetivo por el hombre iba de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de esta a la práctica. Tesis que es válida para el conocimiento científico teórico y para la captación artística. Entonces aquí nos muestra su base pues teórica del cómo ahora sí es como una contemplación del pensamiento y del psique, ¿no? Que ahorita lo plantea en lo que es la racionalidad. Entonces sí, se hace una pregunta en cuestión de lo que va argumentando en este apartado.
pues arroja la pregunta, ¿no? ¿Es la imagen artística la única forma de reflejar la vida en el arte? Y pues comparte 3 puntos que ahora sí aquí traigo a presentar y pues muestra, ¿no? Que pues en palabras de nuestra época se caracteriza por la síntesis del arte y de la ciencia. También refiere que arguir contra la utilización directa de los conceptos en el arte implica privar al artista de la posibilidad de pensar. También refiere que hay gran cantidad de obras que nos encontramos con conceptos y no solo con imágenes. Entonces aquí está en este aspecto de poder entender lo que es la imagen en la estética y sobre todo en la creación del artista. Por ello, pues va a lo que es su siguiente apartado, ¿no? El siguiente subcapítulo, perdón, que es lo típico y lo individual. Entonces aquí él empieza a referir todos esos aspectos que yo le pondría introspectivo, porque nos permite, como se ve bien en el primer punto, cómo es la particularidad más importante de la imagen artística, reside en lo individual de la persona. Entonces aquí, pues ahora sí que nos cita a diferentes artistas, ahora sí que vaya de diferentes tipos de creaciones, ¿no? Por ejemplo, a Belinsky, que es fundador de la estética realista en Rusia, y él, pues ahora sí que a través de sus palabras refiere que el artista, a diferencia del científico, no habla por silogismos, sino que representa realidad en estampas vivas. Pues a través de estas estampas, él, creo yo, intenta, pues ahora sí que hacer esta imagen sobre lo real, pero luego en el proceso creativo. Pero bueno, luego vamos a esas reflexiones que emanan, ¿no? de la lectura de cada uno, que sería interesante escuchar. Pero bueno, siguiendo en lo que nos plantea Cis, él refiere que en lo individual se revela lo general. Cualquier imagen artística reúne lo general y esencial en lo particular e individual. Entonces aquí nos habla de este proceso, creo yo, como de ya viéndolo en una interacción de cómo pues se revela lo general que un individuo podemos ver o puede ver, ¿no? Entonces lo plasma y se ama una manera de su esencia, de su esencial, de su espíritu, como lo ves de las categorías de la filosofía crítica. Pero pues él también plantea de cómo esta ciencia, que como les mencionaba, ¿no? Está en esta discusión entre el concepto y la... Un momento, Gerardo, solo un segundo. Están diciendo que no se puede ver la pantalla en la presentación que tú estás pasando. Vamos a revisar a ver si es algún problema particular. ahí no se alcanza a ver. Un momento, nosotros sí lo vemos, aquí lo vemos. Entre la gente en el chat te está poniendo cómo poder prepararlo para que se vea y poder Ok, a toda la perfecto. gente. Una disculpa. Vale, creo que era un problema simplemente, parece que era un problema de las personas que estaban participando. Tú estás, evidentemente tú estás eh, compartiendo la pantalla, así que no te preocupes por eso. Era un simple error de conocimiento. Gracias por la ayuda. Vale, estupendo, ya estamos todos en lo mismo. Lamento haberte cortado de esta manera. Continúa, por favor. No, no hay problema. Estas fallas técnicas que suelen suceder. Pero bueno, esperemos y ya todos podamos estar presenciando las láminas. Sin más, voy a proseguir. Entonces, continuando con lo que nos está planteando SIS, conforme lo individual, lo típico, la particularidad en cómo un artista crea y sobre todo utiliza sus emociones, que como les digo, lo va conectando, ¿no? En cuestión de cómo es la imagen, este aspecto esencial de la estética. Entonces, él en esta discusión, volviendo a cómo también se puede percibir a través de conceptos, pues hace estas ejemplificaciones entre la ciencia, entre el arte a lo largo del capítulo.
Por ejemplo, en una de sus ideas muestra, ¿no?, en cómo la ciencia refleja la esencia de la vida, perdón por el error de ortografía, en su aspecto puro. La ciencia descubre leyes y formula leyes, mientras que el arte, según Sis, no reproduce leyes de las vidas tomadas por sí, sino procesos y fenómenos lógicos y concretos que en la vida transcurren. Entonces el artista, como refiere Sis, lleva a la tela los hechos reales en el mismo aspecto en que existen en la vida. Y dice él, ahora sí, entrañando este proceso creativo, si los copia maquinalmente y no reconstruye con espíritu creador el cuadro de la vida, no enriquece en lo más mínimo a su lector. Aquí yo lo relaciono con lo que es la subjetivación, que bueno, esto lo voy a dejar para la parte de mis reflexiones, que también lo pone ahí, ¿no? Como hay una subjetivación hacia el artista conforme cómo va a expresar el arte, que creo aquí entra muy bien a esta discusión, ¿no? Cuando pues se queda sesgado de este espíritu creador, ¿no?, con su cuadro de vida, debido a esta subjetivación que pasa. Entonces, pues él así nos está refiriendo, ¿no?, que el artista parece liberar el fenómeno que le interesa de lo fortuito. No reproduce toda plenitud de lo real de un fenómeno de la vida, sino que el artista reproduce los rasgos más característicos donde se cierra el alma misma, de su ser, de su pensar, de su psique. Y como lo refiero, pues es una lectura muy interesante para visualizarla desde lo psicológico, pero desde la filosofía crítica y pues del ser, ¿no? Vaya. Entonces, él nos refiere, ¿no? Sí, es que en cuanto más ingenioso es el artista, tanto mayor es el rigor con el que escoge el material que le ofrece la vida. Aquí creo pues está emanando al proceso creativo conforme por qué uno se dedica a una disciplina, otra o otro artista a otra y todas esas cuestiones, ¿no?, que permite, pues ahora sí que escoger el material que a la vida pues, ofrece, ¿no? Pintar, una cámara, no sé, bueno, se me vienen varios ejemplos, pero vaya, no hay que perder pues lo que nos está planteando aquí sí. Entonces, él empieza con una crítica que refiere en conforme cómo los artistas están hoy en día haciendo su procedimiento artístico y con esto del fluir de la vida, que es muy filosófico, no lo logré captar del todo en su complejidad, pero en sus ideas creo que llega a renunciar a una selección, ¿no?, que puede hacer en cuanto pues su espíritu, su alma lo requiera, ¿no?, en el lenguaje de Cis para expresar un hecho de la realidad o a través de las imágenes. Entonces, este fluir de la vida significa, según sí, renunciar a la ideología y al realismo del arte. Si no es como él dice, ¿no? Pues se hacen muchas obras con este aspecto, ¿no? No, pues ahí anda por el fluir de la vida. O como decimos acá en México, ¿no? Al corriente del río, de todas las cuestiones, ¿no?, que nos muestra, sí, en forma de criticar este aspecto que muchas veces está perdiendo y creo más hoy en el arte contemporáneo y más en el capitalizado, pues se expande, ¿no?, a este aspecto que parece ahí en este fluir nomás. Entonces, sí, en esta crítica refiere a que un auténtico artista siempre crea sobre la base de la selección, incluso en los casos en el que el fluir de la vida resulta oportuno. Este fluir se convierte en la realidad en un tipo especial de selección. El artista, por algo y el para qué, pues muestra esta realidad, ¿no?, a través, volviendo a este aspecto de cómo crea la imagen, ¿no?, de su realidad y lo expresa y lo proyecta. Y bueno, en las ejemplificaciones que pone sobre diferentes obras artísticas, comparte esta obra de Balzac, que es La comedia humana. Entonces él refiere que es una historia verídica de muchos años de vida de la sociedad francesa. Y él, ahora sí que la discusión que plantea, dice que miles de personas se reconocían a sí mismos en los personajes, aunque todos eran creación de Balzac.
se parecía a sus prototipos, mas no eran su copia. Y aquí encontré una edición que nos permite ver pues, los capitulados a quienes no hemos acercado a esta obra, ¿no? Apenas estuve haciendo ahí para entender y visualizar pues qué es lo que se encuentra, ¿no? Y pues se puede ver en los subcapitulados, por ejemplo, La Casa del Gato que juega la pelota, Gosbeck, Papá Goriot, el Coronel Chabert. Entonces aquí pues nos muestra, ¿no? Cómo pues el artista a través de una imagen que tiene de la realidad pues muestra una proyección y sobre todo pues en esta cuestión realista del arte. Entonces sí, nos dice que la imaginación del artista es aquella que transforma los hechos de la vida real, creando imágenes artísticas basadas en hechos y en situaciones reales y desempeña un papel extraordinario en el arte. Por lo que en la discusión atrae ahora sí que algunas ideas de Marx y de Engels y nos refiere, ¿no? A que no exigían al artista Shakespeareación, sino Shakespeareación, o sea, presentar los personajes con viveza, con precisión individual, con autonomía de movimientos. Y esto es en base a lo que plantea de cómo hay maneras perdón, no hay manera de cómo despegar al artista de algunos personajes que crea, pero hay otras situaciones en las que sí. Entonces aquí pues es toda una gran discusión en cuanto a la vida que le da a los personajes a través pues de la vida del artista, ¿no? Aquí hay como toda una línea que es pues interesante de analizar. Y por ejemplo, plantea, ¿no? Una obra pues muy famosa, reconocida a nivel mundial, podría decirlo, ¿no? La Odisea de Homero. Entonces, ahí sí se está planteando cómo a través de estos tipos de obra se puede comprender la realidad a través de diferentes proyecciones artísticas y vaya en este aspecto de cómo se crea la imagen de la realidad, ¿no? Y cómo la utiliza, ahora sí que en muchos de esos casos, con metáforas o como se utiliza en muchos aspectos de la filosofía, ¿no? Que ahí nos pone varios ejemplos, pero aquí traigo la Odisea de Homero, ¿no? Si bien, pues esta historia tiene hechos entre fantasía y realismo, entonces aquí es lo que sí plantea cómo el artista pues tiene esta proyección y sobre todo cómo lo permite pues visualizarnos, sobre todo en el aspecto de contar la realidad. Entonces, si dice que la imagen realista lleva en sí una generación de los fenómenos de la vida, cuya esencia interna revela, perdón, expresa los rasgos inherentes a grupos sociales enteros, a clases y a pueblos. Entonces aquí ya nos está deslumbrando, ¿no? Esta proyección, pues, de los hechos sociales también, pero pues de la realidad que emana en el artista. Entonces la imagen artística no se limita a representar acontecimientos, sino que descubre la naturaleza de los fenómenos. Y aquí, ahora sí que nos empieza a traer distintas argumentaciones, ¿no? Para lo que va a ser su siguiente subapartado, que se basa en lo que es lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, en lo objetivo y lo subjetivo, nos refiere Cis que se entiende por objetivo todo cuanto va a la imagen directamente de la realidad, fenómenos reproducibles de la realidad, los cuadros de la vida misma, los caracteres, los conflictos, las circunstancias y el mundo espiritual del hombre. Por otra parte, define lo subjetivo como lo que le aporta el pensamiento creador del artista. Son las vivencias y las meditaciones del artista, su actitud hacia los fenómenos representables, la valoración de esos fenómenos y la peculiaridad manera de verlos. Si bien creo yo aquí, él está mostrando esto subjetivo y objetivo en cuestión de entender cómo crea la imagen el artista, ¿no? Y vaya, no en esta cuestión
perdón, más bien en esta cuestión interna de cómo funciona toda la racionalidad y lo que son las emociones, ¿no? del artista. Entonces, aquí abre, pues ahora sí que dos categorizaciones de cómo pues se ha entendido a este aspecto del reflejo de la vida en el artista y nos presenta pues estas dos, ¿no? La estética formalista y la estética materialista. Él refiere que la estética formalista presentó la tesis de que, al arte no constituye un reflejo de la vida, sino la autoexpresión del artista. Por otra parte, la estética materialista refiere que la imagen no es una simple autoexpresión ni un influir de la conciencia del artista con independencia del mundo exterior, sino, ante todo, un cuadro de la vida objetiva artística recreada o recreado, ¿no? Entonces, aquí, pues emana, ¿no? Cómo esta subjetividad, la forma en cómo surge el proceso creativo, pues se conecta, ¿no? Con la realidad, entendiéndolo desde esta estética materialista. Entonces, pues nos refiere a decir, ¿no? Que la subjetividad de los artistas resulta ser un producto de la época, de la estructura de la sociedad, de una psicología y de una ideología determinada. Entonces nos refiere a decir que la filosofía del artista encuentra su refracción estética en la subjetividad. Y aquí ya nos presentan algunas cuestiones conforme el estilo y el talento del artista. En conforme el estilo que vaya a lo de la subjetividad, pues según Stanford, este es el procedimiento privativo de que se vale cada maestro para expresar las mismas cosas. Y por otra parte, el talento del artista nos refiere sí es que se manifiesta en el grado de que saber oír la voz de la verdad sin imponer a las imágenes y a las personas una acción impropia de su naturaleza. Entonces, aquí ya nos traía discusión estos aspectos, ¿no? De el proceso creativo del artista, pero también el proceso de percepción de los que estamos, ahora sí que de espectadores, de visores o de oyentes, también como lo refiere Asís, le aportan las facetas que faltan, se añade una visión a esta pues, obra artística, amplía los límites del reflejo de la realidad que fue creado a través de estas imágenes y completa la subjetividad del artista con la suya propia. Entonces, en este proceso, lo construye esta argumentación para ir bajando a lo que es lo emocional y lo racional, ¿no? En donde, pues, lo pone como un conjunto entre espectador y artista que, bueno, es muy interesante y creo que hay mucho para reflexionar. Pero bueno, para seguir continuando y ir casi cerrando, en lo emocional y lo racional, nos refiere, sí, ¿no? Que tengamos presente que lo emocional y lo racional se acompañan mutuamente no solo en el arte, sino también en otras esferas de la actividad humana. Y pues tal cual somos pues seres emocionales y pensantes, entonces ahí emanan muchas discusiones, ¿no? Que se pueden ver, como lo refería al comienzo, desde la psicología y la filosofía crítica. Entonces, la naturaleza de la imagen artística encierra una determinación estético-emocional. Lo emocional y lo racional, lo sensorial y lo intelectible son inseparables de la imagen, de esta imagen que procesa en el psique, ¿no? Del artista, e incluso, pues vaya, y ahora sí también hasta el espectador, ¿no? Trayendo a la discusión que plantea Cis. Entonces, Cis cita a Lenin, ¿no? En conforme lo que él decía, de que sin emociones humanas nunca ha habido ni habrá jamás búsqueda humana de la verdad. Entonces se vuelve una percepción emotivo-sensorial que sucede, ¿no? En este proceso de admiración, creación de una obra artística. Entonces nos refiere que desde luego no es posible en un sentido absoluto contraponer el pensamiento lógico al artístico. No es posible excluir la imagen de lo lógico. Nos refiere así es que la penetración de la esencia de los fenómenos implica el pensamiento abstracto que entra en la captación artística de la realidad. Entonces, todo este aspecto
lo va entretejiendo, perdón, todos los aspectos que pues, se he presentado hasta ahorita, lo emocional racional, lo típico, lo individual, este aspecto del objetivo subjetivo, lo trae a esta cuestión que es el último subapartado, que es la verdad artística. Entonces, sí refiere que el valor ideológico estético y cognoscitivo de una imagen se determina por el grado y por la fuerza de expresión de la verdad de la vida contenida. Entonces, nos refiere que la estética idealista supone que la verdad del arte se diferencia por principio de la verdad de la vida. Y como lo refiere él, ¿no? En cuestión de pues, este aspecto crítico, ¿no? Que existen dos verdades para esta estética idealista, que es pues una forma de comprender la verdad, vaya. Y una de esas verdades es la vida por sí misma y la otra es la del arte, ¿no? O sea, separando estas dos cuestiones. Y por otro lado está la estética materialista, en esta cuestión de entender la verdad que emana, pues este tipo de estética, perdón, rechaza categóricamente toda contraposición entre la verdad de la vida y del arte. La verdad siempre es una en todo este proceso que pues ya nos plantea así entre lo emocional, objetivo, subjetivo y pues lo racional, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, muestra esta cita, ¿no? La misión del poeta, proclamó ya Aristóteles, no consiste en hablar de de lo realmente sucedido, sino de lo que hubiera podido suceder. La verdad artística no expresa simplemente lo que existe, sino lo que puede existir como manifestación de de leyes irrevocables de la vida. Entonces aquí ya nos habla sobre cómo este proceso del artista en conforme contar, transmitir, expresar la realidad, ¿no? Y cómo hay un proceso pues inherente, ¿no? A sus emociones, a las formas en las que abstrae la realidad. Y bueno, vuelve a traer a mostrar a Balzac, ¿no? En cómo pues exageraba las dimensiones de los fenómenos representados por él, pero no vulneraba la verdad de la vida. Y esto pues ahora sí que lo podemos ver en distintas obras que se expresan, ¿no? En el ámbito pues contemporáneo, clásico del arte. Entonces, ya aquí para casi ir cerrando, sí empieza esta discusión en aspecto de cómo el lenguaje científico, que es ahora sí que vaya en estos tiempos el que se encarga de crear leyes y sobre todo pues de que es lo verídico, ¿no? En este aspecto positivista, suscita el procesos mentales idénticos y reacciones iguales en todas las personas que las entienden. Pero por otra parte, el signo artístico que forma parte pues, de esta imagen tiene como significado ideal la imagen artística y es simbólico y representativo. Y dicho de otro modo, dice Cis, con él se designa el producto final de la actividad sensorial y racional dirigida a la comprensión de amplias capas de experiencia humana, social y psicológica. Que vaya, pues va en todo este proceso, ¿no? Entonces, también SIS nos refiere que la posibilidad de que se interprete de manera distinta una misma producción artística puede ser consecuencia de que la obra se capta a diversos niveles y en planos desiguales. Es como les referí, este proceso que nos dice SIS, que se genera entre el espectador y pues ahora sí que la obra de, de arte. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención en cuestión ahora sí, la presentación y las ideas de CIS. Vale, Bueno, muchísimas. Lo siento, continúa, perdona. no, iba a decir si alguien gustaría reflexionar para descansar un poco, para compartir mis reflexiones, para agarrar un poco de voz. Si alguien gusta sus reflexiones, para yo después abonar también. Disculpa, Gerardo, ¿podrías volver a decirlo? Es que justo ha habido un sonido fuerte aquí en la fiscalidad y no he podido escuchar lo que decías. Sí, me refería de si alguien gusta algunas reflexiones y yo en un momento comparto las mías para volver a agarrar voz.
Sí, sí, en este momento pues ya estamos en un momento donde vamos a hacer más debate, entonces se pueden compartir todas estas reflexiones. Y desde luego, muchísimas gracias por la presentación, ha sido francamente excelente. Asimismo, pues también animamos al resto de la gente a que participe con aportaciones del tipo que sea y lo haremos también desde aquí. Vale, parece que de momento no tenemos más aportaciones, así que si quieres continuar con eso que estabas planteando, pues te escuchamos sin problemas. Bueno, pues continuando y compartiendo algunas de las reflexiones que me surgen al hacer la lectura de este capítulo de CIS. Bueno, me llama mucho la atención los elementos que plasma para analizar tanto el proceso creativo como el proceso del espectador al recibir el arte, ¿no? Que vaya, es algo esencial sobre todo en la cuestión de lo creativo y de la estética. Creo que ahí plantea puntos muy importantes para comprender pues cómo incluso es un proceso emocional y racional, ¿no? Entre uno y el otro. Creo que eso abona a comprender también muchos aspectos, sobre todo del arte contemporáneo. Y vaya que en toda su argumentación y ejemplificación de diferentes obras, pues maneja muchos aspectos clásicos, ¿no? Pero yo me preguntaba pues cómo analizar ahora sí que lo que se muestra en el arte contemporáneo, arte moderno, o vaya, en toda esta manifestación de tipos de arte que existen, ¿no? Que incluso categorizarlos para algunos ya no entraría y para otros, bueno, es todo algo muy profundo, ¿no? Que existe hoy en día, pero bueno, eso me queda de reflexión, ¿no? En cómo nos permite y nos comparte categorías que nos permiten acercarnos a comprender lo que es ahora sí que el artista, el proceso creativo del artista y sobre todo pues como espectadores, ¿no? Que luego es muy interesante. Bueno, pues ahí dejo un poco esa reflexión. Elvira, Orlando, y si has perdido la palabra, te la damos sin problemas. Comenta lo que quieras, las impresiones que pueda suscitarte el texto que tenemos para hoy. Bueno, me da la Un impresión. momento. Elvira, otra vez hemos vuelto a tener el mismo problema. A veces se escucha bien y por otras no. Te voy a pedir que una vez más intentes pues, volver a recomenzar la idea y si no es posible porque el micro bueno, nos sigue dando problemas, te voy a pedir que la vuelques en el chat. Así tenemos pues, por lo menos esa aportación y podemos volver a ella una y otra vez. Disculpa, Elvira, lo siento, No, eh, ok. no funciona. Si lo puedes volcar al chat, estupendo, así lo podemos ver. Y bueno, si alguien más quiere tomar la palabra en este momento, pues mientras que esperamos a que Elvira tranquilamente vuelque esta información en el chat, pues el turno de palabra queda libre. Vale, tenemos una palabra en la sala para las personas que están aquí participando presencialmente. Elvira, no sé si has podido, pero cuando puedas, por favor, vuelca la información, lo que tenías pensado compartir por el chat, así todo el mundo lo podemos disfrutar. Y dejo aquí la palabra a otra de las participantes físicas. Hola, buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias, Gerardo, por tu presentación y además te lo agradezco especialmente porque como presenté yo la presentación, como hice la presentación anterior y no me dio tiempo pues bueno, a explicar el primer apartado del segundo capítulo, pues tú hoy lo has recogido y lo has recogido perfectamente, así que muchas gracias por avanzar esta tarea pendiente que tenía el seminario, ¿no? Y bueno, yo tenía dos cuestiones. Una duda y luego como una, no sé lo que es, pues, no sé, pues, luego le ponemos palabras. La duda es, en la página 76, cuando respondías a la pregunta, ¿es la imagen artística la única forma de reflejar la vida en el arte? Claro, o sea, no sé si no he entendido bien la presentación o no he entendido bien el texto, porque, claro, yo al leer el texto lo que había entendido es que esta enumeración respondía si al arte conceptual, ¿no? A la idea del arte conceptual, que luego contraargumenta, ¿no? Como, pues porque ya
cuando dice nuestra época se caracteriza por la síntesis de la ciencia, esto ya lo venía analizando en el capítulo anterior, pues que no es exactamente así, ¿no? Como que esto puede ser una simplificación que lleva a errores de mezclar los dos campos y eso. Entonces, claro, yo al leer el texto entendía que estos 3 puntos eran algo que venía a contradecir el autor. Y en tu presentación, yo no sé si no te he entendido bien o no he entendido bien el texto y la lectura correcta es la que has hecho. Si es que querías decir esto, es como que me ha parecido que tú empleabas estos 3 puntos como para responder a esta pregunta, ¿no? Entonces, me surge esta duda y luego, pues, la otra cosa que tenía que decir, mira, no sabía lo que era, pero bueno, es un poco una tontería en realidad. Y es en la página 83, cuando, bueno, en las últimas frases, al leer esto, me venía a la cabeza una película pues que acaba de salir hace poco y que se le está dando muchísimo bombo, ¿no? La de Don't Look Up. Y bueno, no sé, leía estas frases y digo, joder, es que parece que están escritas, ¿no? Por y para esta película. Y bueno, si habéis visto la película, pues pensarla en relación, ¿no? a esto. Veían el defecto capital de aquella tragedia en el hecho de que Lasalle la había escrito principalmente a la manera de Schiller, convirtiendo los individuos en simples portavoces del espíritu de la época. Simples portavoces del espíritu de la época, ¿no? Es exactamente lo que es Leonardo DiCaprio en Don't Look Up. No es otra cosa más que, pues, que un maniquí al servicio del cineasta y presentando, pues, en realidad una cosa bastante, pues, en mi opinión, simplona, no sé, pero bueno, igual hay alguien que quiere salir a defender esta película y estaría encantada también de escuchar sus argumentos. Entonces, bueno, estas serían las dos aportaciones que tenía para hoy. Muchas gracias otra vez por la presentación, Gerardo, que no es nada sencillo presentar sesiones y ha estado genial. Gracias. No, muchas gracias a ti y sobre todo por esta observación que refieres. Conforme como entendí también yo a lo que nos refería Cis, ¿no? En conforme esta pregunta. Y creo que, bueno, y no en forma de respuesta, sino la reflexión y un poco analizando, pues creo que es en forma de dejar claro este aspecto del concepto y la imagen, donde muchas veces se tendería que la realidad la percibimos a través de conceptos y no de imágenes, ¿no? Pero aquí creo, pues él nos trae estas reflexiones y discusiones sobre cómo, pues forma parte de las dos, ¿no? Y ahora aquí por eso nos plantea esto de lo científico y pues ahora sí que este aspecto del arte, ¿no? Del realismo que permite, pues, expresarse y demás. Eso por un lado, y como te refiero, pues no es respuesta, sino es una reflexión y también, pues, muy buena observación para comprender cómo estamos ahora sí que entendiendo cada quien los textos, ¿no? Y bueno, esta otra cuestión que refieres de la película, sí tuve la oportunidad de verla y creo que a muchas personas sí les gustó también, ¿no? A mí al parecer, pues se queda en un tipo de humor ya muy repetitivo, pero bueno, pues sí hay muchas cuestiones, ¿no? Que pasan sobre todo pues con el artista, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que todavía se me hace más chusco sobre un actor que a mí pues me agradaba mucho, ¿no? Lo que viene siendo se me fue el nombre, a Robert De Niro, ¿no? Por ejemplo, en personajes como Taxi Driver o esas expresiones de lo que pasaba en la época, ¿no? Cómo cuentan este aspecto político, social, cultural que se vivía en los Estados Unidos, él como migrante, o sea, lo que hace aquí, pues, ahora sí que Martínez Scorsese, pues es como toda esta cuestión de plasmarlo, ¿no? Pero ahora vemos cómo, pues como lo dice, ¿no? Leonardo DiCaprio se vende a este mercado de la época y como hace esta del abuelo, que es un abuelo con otro actor, ¿no? Muy reconocido norteamericano,
y por cuestiones así de, pues, ¿cómo la llamaría? De, pues, pop, ¿no? Cultura pop, de lo que están ahí viendo. Y creo, pues, ahí también está muy claro este ejemplo, ¿no? Cómo se transfiere, pues, un artista, ¿no? Y bueno, creo ya hasta me perdí en ejemplificar, pero sí, son muy como propias, creo, las reflexiones que nos emana Cis para también reflexionar sobre muchos aspectos, pues actualmente, ¿no? Y contemporáneos, ya que como lo referí, ejemplifica a través de obras clásicas, pero sobre todo nos permite dar un contexto más profundo, ¿no? Que, claro, es muy difícil traer hacia entretejer las ideas, ya que son muy profundas, ¿no? En cada párrafo, cuando yo estaba preparando la presentación, pues decía, caray, ¿qué pongo, no? Pues si todos, me parece bien importante y todos se entrecruzan, pero bueno, fue un gusto y gracias. Vale, gracias por esa contestación y un poco en esta dirección. Tenemos por el chat el comentario de Elvira, pero antes de dejarlo yo sí que pues voy a apuntar un poco pues en esa dirección y decir simplemente que no he visto la película, no conozco este caso puntual, pero lo que yo sí que entiendo es, pues eso, es una práctica como muy extendida pues en el mundo del arte, ¿no? Y que muchas veces pues, nos encontramos. También todo el tiempo me hace reminiscencias a otras cosas que hemos leído en el propio texto. Cuando pues una obra está cargada con una gran cantidad, ¿no? un potente contenido ideológico, y cuando hay personajes, pues tipo, ¿no? Que yo qué sé, desde funciones, yo es que es un mundo que tengo como más cercano, el de la narrativa y el de la prosa, ¿no? Pues es cierto que hay personajes que pueden cumplir, yo qué sé, arquetipos o personajes tipo, ¿no? Funcionales que menciona aquí la tipización, y al mismo tiempo ideología, ¿no? Y cómo incluso eso no basta. Y eso a lo sumo termina, me interesa mucho, ¿no? O sea, me parece poderoso como lo señala Cis, que o dice que o llega a ser algo más próximo a lo documental y alejado de un espíritu estético o artístico, o por otro lado, un intento fútil, sin la capacidad, ¿no? de penetrar en profundidad en la realidad, de reflejar con veracidad la misma. Voy a leer para la gente, por si hiciese falta, la consulta, ¿no? Bueno, la aportación de Elvira por aquí y después pues dejamos de nuevo espacio por si alguien quiere decir algo, sea aquí en físico o sea desde lo digital. Nos dice Elvira. Hola a todos, dispuestos a realizar todas las lecturas. Sí, concuerdo con Gerardo en los puntos abordados por el autor. Son de gran utilidad para la comprensión del arte contemporáneo, puesto que va en el mismo sentido de la estética marxista artística. No crea en el vacío, sino en un contexto de una sociedad, en un momento histórico determinado. Claro, desde luego que sí, ¿no? Y esos apuntes, pues evidentemente nos resultan útiles. Al final es comprender, pues, como cada vez que estudiamos los grandes maestros soviéticos, funcionamientos de la sociedad que se van a repetir porque continuamos en el mismo mundo, en la misma sociedad. Disculpad un momento, viendo que no hay intervenciones desde la digitalidad. Tenemos otra intervención físicamente aquí de otro de los compañeros. Entonces, voy a darle la palabra y a ver qué tiene que plantearnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes a todas las personas. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Ha estado muy bien. Bueno, la duda que yo tengo es respecto a el final del apartado anterior a la imagen y el signo, en la página 112, es el final del apartado 5, la verdad estética. Bueno, al final del texto de este apartado está caracterizando las imágenes del arte realista y dice lo siguiente. En la página 12, al final del párrafo, dice: las magnas imágenes del arte realista no son tan solo cuadros de la vida, al mismo tiempo la crean, siendo un poderoso medio de acción sobre la vida, contribuyen a transformarla, a crear una vida nueva. Bueno, yo quería preguntar por este
este trozo del texto a ver cómo lo interpretáis, ¿no? Porque a mí no me termina de quedar claro. Y bueno, eso, muchas gracias a todas las personas que estáis participando y a Gerardo por la presentación. De acuerdo, gracias Julián por la intervención. No sé si quieres, pues Gerardo, contestar directamente a esta apreciación o alguna de las otras personas pues, que nos está acompañando en este momento. Bueno, un poco reflexionando y repito, ¿no? Intentando de responder porque pues tengo más preguntas que respuestas también. Entonces, creo que esto que refiere SIS, como lo mencioné pues en la presentación, va de la mano de entender este aspecto del psique desde lo psicológico, ya que pues ahí leyendo un poco los antecedentes también en esos tiempos y demás, pues lo que era la psicología soviética estaba impulsando muchos estudios del psicoanálisis y en cuestiones hasta de pedagogía, ¿no? Entonces, no sé, y tengo preguntas, como les digo, en cuestión de los contextos, de cómo estaba intentando entender esta estética que hacen los artistas, vaya, desde el marxismo, ¿no? Entonces aquí baja, creo, categorías filosóficas, como esto que plantea el compañero, ¿no? En cuestión de los cuadros de la realidad. Esto yo lo interpreto en cuestión de, pues, esto que nos refería a Cis, ¿no? De cómo objetivizan pues, cierto aspecto de la realidad y a través de la imagen que crean en su psique, lo, pues, reproducen, no tendría el concepto para, pues, como decir esta acción, ¿verdad? Pero bueno, lo expresan y luego a través de esta expresión crean como diferentes pigmentos de esta realidad en su expresión artística, ¿no? Bueno, ya está ahí lo reduje más, pero creo que eso es lo que intenta decir en muchas de esas cuestiones conforme cómo el artista recrea, resignifica, se reapropia de la realidad, ¿no? Que vaya que, pues sí, es muy interesante los planteamientos y sobre todo entenderlo pues, desde las categorías de análisis del marxismo. Pero pues creo que esa sería como mi reflexión en torno a eso que plantea, sí, pues resalta el compañero. De acuerdo, gracias por esa contestación, Gerardo. A mí un poco, pues, me parece interesante, ¿no? Como bien mencionas, evidentemente CIS y todos los estetas soviéticos están trabajando en colaboración, ¿no? Pues teórica con todo el inmenso, potentísimo avance teórico que se está dando en la URSS, ¿no? De un montón de distintas ramas. Y como muy bien señalas, la potencia pues, de la psicología soviética y cómo están trabajando hondamente en ese sentido. Solo, bueno, pues es verdad que no es mi campo de conocimiento pues, más específico, desconozco como parte eso, pero no me ha quedado del todo claro. En un momento has mencionado así como psicoanálisis o algo así, y ahí, claro, yo no controlo. O sea, sé que evidentemente, yo qué sé, el trabajo que hacían Danov, Leontiev, Egorov, pues va un poco más alejado de ese sentido. Entonces tengo como algunas dificultades. Lo que sí que entiendo es que de manera paralela a cómo funciona, ¿no? Cómo estaría actuando la teoría del reflejo, que nos permite pues, reflejar en estas imágenes, en la conciencia, en el espíritu de la persona creadora, y nos da la posibilidad de crear, de transformar la realidad. No porque pueda crear realidades aparte, ¿no? No es por caer una vez más. Lejos está CIS de caer en esta idea pues, idealista, ¿no? Como ha mencionado muchas veces, muy ponderada, bueno, pues, distintas corrientes idealistas, también por el formalismo, en donde, por un lado, el arte funcionaría en una esfera distinta a la realidad y que sería capaz de crear mundos independientes, ¿no? O sea, para mí, claramente, no se trata de eso, sino de la posibilidad, como decíamos antes, ¿no?
embebido, ¿no? en relación con la teoría del reflejo de la actividad que podemos desarrollar, el grado de actividad y de transformación de la realidad que tenemos en relación a ello, no tanto una creación distinta de la misma. Entonces, no sé, tengo como esa duda un poco en cuanto a lo de la psicología. No sé si puedes como un poco explicar como en qué sentido estabas mencionando la psicología para que nos quede claro a todas. Y esa sería como un poco más la duda. O sea, porque para mí está muy claro que evidentemente no está hablando de una creación externa o de una capacidad pues, de apropiarse la vida y transformarla. No, está hablando de que existe pues, una realidad y cómo somos capaces de actuar dentro de las posibilidades que tenemos como miembros activos con creatividad, miembros de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, intentaré pues abonar a estas observaciones que resaltas, muy interesantes y creo también muy necesarias, que si bien estoy hablando de los aspectos psicológicos, pero vaya, no, como que no los puse sobre la mesa, pero creo sí también es necesario. Y bueno, y lo que responda es base a mi reflexión, porque si bien pues no he tenido una formación ya completamente de psicología, he estado más en las ciencias sociales, entonces no podría responder conforme todas las corrientes psicológicas que han de haber nacido pues en lo soviético, ¿no? Y vaya, con Pavlov, que es desde el comportamiento, ¿no? De los pioneros de entender el comportamiento humano y sobre todo el conductismo, que es de las corrientes más fuertes de la psicología, ¿no? Y sin pensar en el psicoanálisis y vaya, en las otras corrientes ya que nos abordaría más profundidad, pero bueno, entendiendo desde el conductismo, se podría entender, ¿no? Como este aspecto en cuestión de, sí, bueno, de cómo el artista en su interior reproduce una imagen o haya concepto y lo expresa, ¿no? Entonces, creo, nos habla desde este aspecto de lo, bueno, replanteándolo, ¿no? Por eso nos plantea este aspecto del objetivo y lo subjetivo, que luego, como lo podemos ver en sus argumentos, pues no lo profundiza tal cual desde la psicología, ¿no? Incluso no cita a psicólogos, como lo mencioné al principio, pues es como la lectura que a mí me ha permitido visualizar esos aspectos, pero bueno, el punto es de estas cuestiones de cómo existe una realidad que es, como lo dije, resignificado, que es el concepto que más se me ocurre ahorita para no perder tanto esa cuestión de cómo el artista pues, está en un contexto sociocultural político y a través de esto pues expresa ciertas manifestaciones de arte que forman parte de la realidad que está viviendo. Entonces la psicología, el análisis, creo que cabría en todo este proceso creativo, que es lo que menciona Cis conforme la emoción y la racionalidad, ¿no? Y yo preguntaría hacia el para qué el artista ese tipo de expresión o el por qué. Por ejemplo, lo puedo sentar más en los tipos de activismo, ¿no? Que se manifiestan cuando son mensajes contra lo político, contra cuestiones, pues sí, estructurales, ¿no? Que marcan estas desigualdades sociales que se viven y pues por ende a través del arte urbano de activistas pues está manifestando. Pero bueno, entonces de todo esto el individuo en su psique pues está captando, ¿no? Las realidades que están pasando y trata de expresarlo, esta realidad a través de todo lo que como lo muestra Isis, ¿no? Con su estilo, su individualidad, su subjetividad y toda esta forma que tiene que ver su espíritu y vaya, pues más categorías, ¿no? Que para no perder tanto, creo, así es como yo lo pude captar o quise captar, ¿no? Más bien, pero creo por ahí iba mi reflexión. Estupendo, gracias por esa contestación. A mí me pasa pues algo muy parecido a ti, ¿no? O sea, tengo ese interés al final por aprender pues, de estos grandes maestros de esta psicología soviética y que también nos ha hecho, ¿no?
sobre todo cuando en Occidente lo que tenemos más de herencia es una psicología, pues bueno, especulativa, una psicología de otras índoles, bastante más alejada del materialismo y la complicación que eso tiene, ¿no? Y a mí particularmente pues me toca más de cerca ese problema en cuanto a la investigación artística, ¿no? Tenemos la perfecta alianza, ¿no? La perfecta alianza que se termina convirtiendo en esa traición, esa especie de quinta columna, ese caballo de Troya que es pues, el arte y el marxismo en relación con el psicoanálisis y bueno, toda una gran escuela teórica de la psicología que al final pues no terminando una respuesta cabal materialista social. Sin más, o sea, tan solo por señalar que por suerte tenemos hoy en día grandes maestros y el acceso a mucha de la psicología soviética pues, en casi cualquier dispositivo y cada vez en más plataformas y diversas variedades. Acaba de pedir la palabra Orlando, así que le dejamos la palabra, que nos dé sus opiniones, sus reflexiones, sea sobre los textos o sobre esto que estamos planteando. Y si no, bueno, seguimos a la espera de más comentarios. Orlando, por favor. Un momento. Lo siento, Orlando, un momento. Se trata pues, de... Hola. Orlando, ¿podrías...? Vale, te voy a silenciar un momento. De acuerdo. ¿El resto de los participantes puede escuchar sin problemas a Orlando? Porque aquí pues en la sesión física tenemos algunos problemas para escucharla. ¿Podría confirmarnos alguien que se le escuchaba bien por el chat, por favor? No, vale, de acuerdo. Entonces, Orlando, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Elvira. Vamos a intentar una vez más y si hubiese algún problema, lamento, pero te voy a pedir que lo vuelques por el chat. Es una lástima, pero cosas que nos terminan ocurriendo con esta digitalidad. Entonces, te doy la palabra y hagamos una prueba más. Si se escucha bien, te dejamos adelante. Adelante, Orlando, si quieres hablar. Lo que comprendo es que soy Elvira, soy la misma persona, se cambió de equipo. ¿Sí me escuchan ahora? Ahora te escuchamos mejor. Bueno, lo que comprendo en este punto es que la realidad, por ejemplo, puede ser la realidad reproducida de alguna manera tan completa, así tan minuciosamente por parte del artista, pero aún así el resultado o la obra puede ser tan sosa o con tan poco valor, porque creo que aquí es donde entra el papel del artista. El artista de alguna manera, esa realidad, a partir de esa realidad, él crea una imagen. Esta imagen está inspirada en la realidad, pero contiene una síntesis de esta realidad. No es la realidad tal cual, solamente tomar un momento de la vida y reproducirlo, sino que este momento sintetiza para que logre expresar lo que el artista quiere expresar. Y esa expresión, lo que lo va a hacer, digamos, valiosa o importante, va a ser que este reflejo contenga puntos centrales, puntos importantes, donde destaque, donde quizá este reflejo no va a ser completamente fiel, como mencionaba cuando hablaba de los retratos y demás, sino que va a exacerbar, va a tomar ciertos puntos, ciertos momentos, ciertos elementos que van a ser los que el artista quiere emplear para sintetizar esta realidad y reflejarla en su punto, digamos, más expresivo del tema que quiere tratar en la obra. Entonces, esa es digamos, por un lado, en lo que se diferencia, ¿no? Este reflejo de la realidad, este reflejo de la propia vida
Espero haberme explicado. De acuerdo, Orlando, muchas gracias. Y qué bueno que hayas podido pues, cambiar de dispositivo y podamos quedarnos con esta intervención tan enriquecedora. No sé si alguna persona pues, en el chat, desde la instancia, se le ocurren ideas pues, para responder estos planteamientos de Orlando, sino también le dejo la palabra aquí a los compañeros que nos siguen físicamente. Piden la palabra aquí en la sala, así que les pasaré el micro y ahora mismo continuamos. A mí este apartado también me pareció muy interesante y no solo interesante, sino que creo que tiene mucha vigencia hoy en día dentro de la práctica en arte y también cinematográfica, creo, ¿no? Y bueno, pensaba, o sea, en relación a esto, ¿no? Que comentabas que bueno, que al final también son palabras de CIS, ¿no? Pues que al final no es la realidad de forma bruta, sino es la realidad a través de la propia elección, ¿no? De esos momentos vitales que el artista decide no seleccionar porque, como has dicho, pues sintetizan pues muy bien lo que se quiere mostrar. Y en ese sentido, esta lección, no sé, me hace pensar también que qué difícil es también encontrar el punto, ¿no? De este punto y luego como incluso dentro de las producciones que pueden tener pues una ideología capitalista, como muchas veces se hace un abuso de este que ya en el momento, o sea, en la época de CIS se veía que esto empezaba a aflorar, ¿no? De dejar aparecer, ¿no? El fluir de la vida delante de la pantalla como si no existiesen jerarquías de sentido en algo que en realidad es un artífice producido, ¿no? Bueno, en este caso por el artista, y como en esa no jerarquización, pues al final se está dando como de alguna forma una desideologización, ¿no? Porque como todo aparece y ya, ¿no? Y bueno, no sé si estáis familiarizados y familiarizadas con el cine de Cassavetes y me venía un poco a la cabeza su filmografía, ¿no? Porque precisamente creo que es el perfecto ejemplo del abuso de dejar, de querer mostrar, ¿no? La inestabilidad de los personajes y las inestabilidades vitales y claro, yo cuando lo veo es como hay algo que no alcanzo a entender, pues algo que me molesta, ¿no? Y que no alcanzo a entender qué es lo que me molesta precisamente, o sea, de su cine y posiblemente pues sea un poco, vaya pues por aquí, ¿no? Que no es como dice Cis, pues este fluir de la vida que puede aparecer en el acorazado Potemkin, ¿no? De Einstein, que está de alguna forma enmarcado, ¿no? Si no es al final se vuelve como una exacerbación irreal a la vez también, ¿no? Y distorsionada, porque la realidad es o sea, quiero decir que, o sea, luego nosotros podemos generar categorías también y, de hecho, pues, o sea, ahora ya me estoy embarrando un poco. Lo que quiero decir es que, o sea, en ese pretendido realismo que puede tener el cine de Cassavetes, que yo creo que tampoco es que quiera ser realista, sino que quiere darse de transgresor, ¿no? Precisamente presentando eso que habitualmente pues, quedaría fuera de la pantalla dentro de las relaciones íntimas, ¿no? Pero, sin embargo, en ese querer mostrar eso se vuelve como una irrealidad absoluta, porque bueno, tampoco es así, ¿no? Y ahí esa falta de jerarquía, esa falta de, no sé cómo, o sea, no sé, bueno, eso, si hay alguien que ha visto algo de este autor, pues y ve que tenga relación esta parte del texto con lo de Cassavetes, y ya lo siento porque lo he relacionado mucho con esto, porque al final yo cuando estoy leyendo el texto estoy todo el rato como intentando encontrar ejemplos que me ayuden a entenderlo, ¿no? No sé si igual también temo no haber entendido bien también la aportación de Orlando, igual y haber
ha avanzado y otras cosas que igual ella no planteaba. Y bueno, si es así, pues ya siento haberme desviado. Y sin más, eso. Muchas gracias por la atención. De acuerdo, gracias por la intervención, Anne. No sé si pues, quieres contestar algo de esto, Orlando, o si, como decía Anne, ¿no? Tenemos a alguien entre todos los participantes que sea asiduo seguidor del cine de Casavetes. Nos dice en el chat Orlando que sí, que sí que se entendieron. A mí una cosa que sí que me sugería, esto que estáis comentando, es una cosa que un poco más adelante no menciona CIS, que es esta idea de lo que el artista quiere. Y para mí eso es un problema, porque como muchas veces decía, ¿no? Al respecto del subjetivismo de las obras y de los artistas, cómo no es tal, ¿no? O sea, o cómo hay obras que se convierten pues, en un reflejo de pues, no sé, un deseo, bueno, reflejo, parece que estoy ensuciando la palabra reflejo después del uso magnífico que tiene de ella Cis aquí, pues que parece su trabajo, estético, poético, como sea, pues una expresión continua, ¿no? Esto en literatura, en poesía, pues se ve mucho de ese mundo intimista pues, del autor y es un problema, ¿no? Cuando verdaderamente lo que nos está diciendo es que quien es artista verdaderamente hace un trabajo de reflexión, ¿no? O sea, reflexión de reflejar esa misma realidad. Y como decís muy bien, pues no puedes reflejar la realidad por completo y tienes que reflejar pues, partes concretas, no cualquiera, ¿no? Y por eso está esa idea de la síntesis. Pero sí que me parecería interesante señalar, porque esta es, ¿no? Poniéndolo como en contraposición a este mal ejemplo de un arte que efectivamente tiene que ver con lo que el artista quiere mostrar. Lo que nos está diciendo Cis precisamente es que un arte cabal, un arte que sigue pues, esta estética marxista, no es un arte que tiene que ver con deseos propios, ¿no? de esa subjetividad del creador, sino que lo que hace es reflejar la realidad. Lo hace de la forma particular, ¿no? Pues de su desarrollo espiritual, de cada uno de los autores, dejando, como dice, ¿no? hacia el final del quinto apartado, espacio muchas veces para que sea el público, los oyentes o el tipo de público que sea, quien complete esta obra, pero no se trata de una expresión de deseos de un autor, porque es una idea que tenemos muy, como digo, muy recurrida en el mundo del arte, ¿no? Bueno, el autor nos está mostrando determinado mundo, o el autor quiere mostrarnos lo que nos está diciendo, decís aquí, según he entendido yo, es una síntesis de una realidad y no es un deseo propio de querer hacerlo así. En la forma que torna esa síntesis, ¿no? en esa forma particular de esa idea, como dice, ese paso a lo material, que es lo que al final pues está, lo que sirve de comunicante entre el artista y la persona, lo que permite que ese público pueda percibir la imagen que tiene el artista, pues ahí sí que media una síntesis, un corte, y sí que media un deseo particular de hacerlo de una manera determinada. No es lo mismo si yo grabo pues, cine, no sé tanto de cine como aquí Anne, pero si para contar una misma historia grabo con una serie de planos particulares o una música o unas locaciones o una luz, pues será distinto si lo hace un autor que otro, independientemente de que se trate del mismo hecho histórico, digamos, la misma narración. Y a ese respecto, pues no puedo más que remitirme al texto cuando menciona, ¿no? la misma representación de un ballet, como es distinto la representación de una de las, no recuerdo ahora mismo los nombres, bailarinas del ballet, que en la representación de los cisnes, pues en este momento sublime, en donde se da la muerte del cisne, puede ser representado como un momento terrible, trágico, y por otro lado lleno de vitalidad, ¿no? y de ganas de luchar por la vida. Esas dos representaciones de la misma escena, de la misma obra de los mismos autores, como en el cuerpo, ¿no? en la representación de estas dos artistas, pueden ser completamente distintas. Entonces, no se trata de que estas artistas, a mi juicio, quieran representar distintas cosas, sino la forma
en la que toman, la forma en la que sintetizan. Pero lo que, en esencia, según comprendo yo, y disculpad que me alargue tanto, quieren ambas dos es representar la realidad. Estaba hablando en otra dirección, que no era la del micrófono. Si quieres, deja de compartir para que sea más cómodo para ti, pero estupendo. Acaba de pedir la palabra José Luis Aguilera, así que le damos la palabra. Buenos días, ¿se escucha bien? Alto y claro, José Luis. Qué bien, era para hacer la prueba. Creo que en el texto hay dos menciones que hay que tomar en cuenta. Una, esta unidad, que no se puede hacer una división entre subjetividad y racionalidad, tal vez. Y esta otra, cuando Brecht menciona que no se puede tampoco buscar una diferenciación entre razón y sentimiento, es decir, deberíamos tomarlos como unidad dialéctica. A partir de este postulado, tal vez ya pensar, construir una propuesta estética. Respecto a esto de los films, se ve mucho, por ejemplo, en el género documental, que a pesar de que por concepto uno piensa de que debería estos textos representar cierta realidad, siempre están sujetos a algún tipo de manipulación, tal vez se puede decir. Por ejemplo, se busca cierto desarrollo dramatúrgico en ciertas presentaciones documentales en el que se sigue directamente las reglas propuestas por Aristóteles en su poética, ¿no? Entonces, algo de eso se ve en el texto cuando mencionan cuando lee Einstein en el acorazado Potemkin, prefiere sobre un realismo objetivo, más bien él en su expresión resaltar ciertos aspectos. Entonces, creo que por ese lado van mis apreciaciones y tal vez observaciones respecto al texto. Agradezco mucho poder participar también y a los organizadores de este evento. Gracias. Muchas gracias a ti, José Luis, y dejamos pues unos momentos si alguna otra persona quiere comentar algo al respecto de esto que nos han compartido, pues le escuchamos atentamente. Ha pedido la palabra Diego Zárate y le dejamos, por favor. Diego, adelante. Hola, ¿cómo van? Pues gracias. Yo realmente he pasado, digamos, como con la lectura y con la sesión, ¿verdad? Como pienso que tal vez no es el único con ese tema de la realidad, ¿verdad? O sea, de la representación de la realidad y cómo distinguir entre la realidad de una representación. O sea, he estado como mucho tratando de resolver ese conflicto interno, digamos, y a partir de la lectura. Yo sentí, o sea, siento, ¿verdad? Que el tema del signo es clave ahí, pero igual no logro todavía como asirlo del todo, o sea, cuál es el mecanismo, o sea, cómo es que puedo diferenciar entre eso. Ahora que mencionaban esta película, El acorazado Potemkin, me quedé pensando en ese acontecimiento, ¿no? Que, qué sé yo, será 20 años antes que la película. Y lo que me decía es que el tema es que además del acontecimiento histórico de eso, digamos, de esa rebelión y así, todo lo que sabemos sobre ese acontecimiento son puras representaciones, son signos de eso, porque eso aconteció hace más de 100 años, digamos, pero ya la película es una representación, pero que trata de asir esa realidad, y eso es lo que hablamos como de la doble función del arte, ¿no? Como que educa y a la vez representa, ¿verdad? Pero igual no, no logro resolver eso de la realidad. O sea, como que todavía siento como muchas dudas respecto a eso. Y escuché en la presentación del compañero, cuando él decía, bueno, que también tenía más preguntas que respuestas, yo me decía, bueno, sí, realmente eso es un poco como lo que genera mucho, ¿verdad? Como sobre esos problemas. Pero bueno, eso es lo que quería compartir y cualquier comentario sobre ese problema, digamos, de distinguir la realidad entre de la representación y la realidad es bienvenido de mi parte. Muchas gracias. De acuerdo, ha pedido la palabra Orlando, si quieres contestar un poco a esta cuestión y si no, pues también preguntamos si por aquí alguien más quiere contestar esto. Esto que yo entiendo de lo que menciona el compañero, creo que esta representación de la realidad de alguna manera tiene un impacto porque tiene
es un medio de acción en la vida, cómo tiene un impacto en esa realidad que representa. Creo que es algo muy similar como lo que puede pasar con la música, con el arte. Creo que el arte que de veras tiene un peso, no solamente se va a quedar en esa representación en el museo guardado o va a estar guardado en algún lugar, ¿no? Dependiendo del sustento material que tenga la obra. Creo que lo que pasa cuando el arte realmente llega y empieza a transformar esta realidad es el arte que logra conectar, ¿no? Con esta síntesis que hace el artista, logra conectar con muchas otras personas. Y al conectar con esas otras personas, la obra adquiere una vida propia y empieza a transformar de alguna manera la realidad en la que está sumergida. Así es como yo lo entiendo y creo que esto se ha dado con, eh, podríamos decir, los Beatles hablando de música, pudiéramos decir, con temor a equivocarme, Basquiat hablando de artes visuales, y así ha estado ocurriendo en diferentes movimientos artísticos. De acuerdo, gracias Orlando. Han pedido la palabra aquí, así que doy la palabra a las compañeras que están físicamente y volvemos con más apreciaciones. Vale, es que yo, si no me equivoco, bueno, no sé, igual las dos últimas aportaciones son cosas distintas, ¿no? Por un lado, la aportación de Diego, yo bueno, por las notas que he tomado, la resumiría como pues, la pregunta, ¿no? De cómo distinguir la realidad de la representación, que claro, bueno, esto plantea unos problemas, ¿no? El límite de, pues sí, el límite de una cosa y la otra y sobre todo, claro, como has dicho, ¿no? Esto es un problema de o sea, el problema de nuestra época, ¿no? Porque igual precisamente por eso, ¿no? Por esa falta de decisión ideológica del artista sobre la obra, ¿no? No hay un deseo, no sé, un deseo, una voluntad ideológica y política. Igual ahora sí podríamos relacionarlo con la cuestión, ¿no? De que planteaba Orlando, ¿no? De que una vez que esa obra está concluida, ¿no? Pueda ser comprendida de tal forma, ¿no? Que ayude a construir un pensamiento, ¿no? Que no sé si tanto transformar una realidad como una vez ya, o sea, ¿no? O sea, quiero decir, el cine de Einstein puede llegar a cimentar o puede ayudarnos a comprender un proceso social en tanto y que lo podemos relacionar con la teoría marxista-leninista, que lo podemos relacionar con la historia, bueno, los conocimientos históricos, ¿no? los procesos revolucionarios y en tanto a eso la obra de Einstein nos ayuda pues eso, a comprender ese momento, ¿no? Y todo lo que hay detrás y todo lo que, bueno, lo que nos queda por delante, ¿no? Entonces, claro, no sé, bueno, me parecía que eran dos aportaciones que si bien venían, bueno, aportaban cosas igual o sea, que no eran iguales, ¿no? Pero bueno, como que sí que tenían relación. Y me parece muy interesante, ¿no? La cuestión esa de pues lo problemático que resulta hoy, ¿no? La cuestión de la realidad y la representación. Porque antes cuando los arquetipos estaban súper, bueno, que creo que siguen estando definidos, pero de una forma como más, como, sí, como, no sé, como más... O sea, quiero decir, si pensamos en el cine de los años 60, pues claramente tienen una estructura de apertura, de cierre, se da un desarrollo de la historia que nos permite entender y comprender al personaje. Hoy no sé si esto es así. O sea, y está evolucionando a que se parece más, ¿no?
a la propia realidad y pues por lo que decía, ¿no? Por esa no pretendida ideología que en realidad es una ideología diferente a la que era en la época, ¿no? En los años 70. Hoy es un neoliberalismo muy avanzado y por lo tanto pues esa supuesta no posicionamiento, pues al final de lo que nos habla es de otro momento, de otra forma, ¿no? De la ideología dominante. Y eso, o también podríamos pensarlo al revés, ¿no? Como el personaje se vuelve hoy en día más realidad casi que la propia persona, ¿no? Pues aquí ya podemos ir a lo de siempre, ¿no? En las redes sociales, demás, ¿no? Es un tema muy, muy interesante y así como lo has planteado, pues creo que da para mucho. Sí que es cierto que, o sea, igual me estoy desviando un poco, nos hemos desviado un poco, ¿no? Del texto, porque igual convendría, ¿no? Volver a aterrizarlo en relación al texto pues porque al final es lo que nos une aquí en el seminario es la lectura de este texto y no querría yo tampoco ser la que se va por, ¿cómo es? Por los cerros de Úbeda, ¿no? Que se dice. Pero bueno, eso. Tenemos varias manos levantadas, así que esto es estupendo. Primeramente, Orlando, no sé si habías bajado la mano y quieres intervenir sobre esto que se acaba de comentar. Bueno, pues parece que no era eso. Entonces tendríamos a Diego, que pues, había levantado hace un momento. Así que te damos primero la palabra a ti, Diego. Ten en cuenta pues, que después tenemos la intervención de Orlando y dejamos un poco de momento por si alguien más quiere comentar algo más. Gerardo, perdón. Claro, gracias. No, nada más quería como reflexionando sobre la intervención de la compañera que distinguía entre la intervención y la de Orlando, ¿verdad? Me parece válido y bastante, ¿verdad? Creo que en el punto que señala, ¿verdad? Sobre esa posición ideológica del artista, ¿verdad? Como esa claridad respecto de esa posición. Un momento, Diego. Voy a pedirte, lamento mucho cortarte, es algo que supongo será muy desagradable para los dos, que vuelvas a recomenzar, si es posible que lo hagas de nuevo pues, enfocado al micrófono o algo así para no tengas ese problema, porque algunas palabras, a pesar de que te oía, estaban un poco bajas, entonces así conseguimos también que la gente aquí en físico siga todas tus palabras. Vale, vale, gracias. No, es que estaba mirando hacia una pizarra porque no quería desviarme, entonces por eso se escuchaba más lejos. Lo va a tener más cerca el micrófono, vale. Gracias. Bueno, yo lo que comentaba en relación con la intervención de la compañera, ¿verdad? Y bueno, las dos intervenciones anteriores, ¿verdad? Sí, digamos, efectivamente como que mi alegato es en relación con la capacidad de conocimiento del arte, ¿verdad? Por eso, porque de hecho es parte, digamos, como de las discusiones que han estado en la lectura. ¿Verdad? Y justamente, bueno, a mí me interesa mucho como el tema de los signos, ¿verdad? Y entonces esta lectura en particular me hizo muchas reflexiones, ¿verdad? La forma en la que lo define, esa función en la que habla, digamos, como tal, con una unidad de significado y designación material. Esa designación material, siento yo que, bueno, es el problema que al cual, digamos, yo me remito y del cual he querido como reflexionar, ¿verdad? Porque es justamente algo que está, que me parece muy importante. Bueno, y en ese sentido, ¿verdad? Este, es por ahí en lo que yo compartía, porque bueno, sí comprendo eso de la posición ideológica del artista, o creo que lo entiendo, no estoy seguro si lo entiendo, pero creo que lo entiendo, pero digamos, mi Algato va justamente como en esa idea de la capacidad de conocimiento del arte. Y para cerrar, ¿verdad? Hay un ejemplo, pero es que el problema es que no es artístico, y es el dinero. ¿Verdad? El dinero tiene como esa característica, comparte esa característica de existencia como de signo con el arte y también tiene ciertos elementos en común, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos billetes falsos y billetes verdaderos, ¿verdad? Y ahí hay una discusión, bueno, que a mí me parece, ¿verdad? Como brillante, pero es así, como dice la compañera, se sale un poco del texto, pero bueno, la ponía de ejemplo nada más en relación con esta capacidad de conocimiento del arte, ¿verdad? Y que en su condición de signo lo hace designando la realidad. Gracias. De acuerdo. Dejamos a Gerardo la palabra y gracias por esta reflexión, Diego. Muchas gracias. Y bueno, un poco abonando a las discusiones que acaban de traer así sobre la mesa, creo que hablar sobre el dinero, el neoliberalismo,
neoliberalismo capitalista que existe hoy en día no está muy fuera a algunos aspectos que nos refiere Cis, ¿no? Y lo voy a hacer puntual en donde creo yo que entran muchos de esos aspectos, que es la subjetivación. Entonces, bueno, vaya, muchas maneras ahora sí que de representar el arte institucionalmente, políticamente, económicamente, va de la mano pues de un sistema hegemónico, ¿no? Vaya, no hay que perder también como todo esto que ha estado combatiendo el arte urbano, como por ejemplo con las bellas artes, ¿no? De qué es arte, qué no es arte y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que la representación pues va de la misma mano de qué es lo que se está exaltando de la realidad, ¿no? De esta pequeño síntesis, o no pequeña, sino más bien esta síntesis que hace el artista sobre cierto hecho en un momento histórico de la realidad, entendiéndolo desde el materialismo histórico, vaya. Entonces, creo que hoy en día el neoliberalismo y el capitalismo ha entrado aquí como a ajustar algunos engranes conforme que se está produciendo artísticamente. Y creo ahí va la propia representación, ¿no? Entonces, como decía el compañero, ¿no? Hay un billete falso y un billete verdadero. Entonces, hay muchas cuestiones que se discuten entre los mismos artistas. Por ejemplo, en esta subjetivación, no vaya, si el artista pues quiere remunerar todo su proceso creativo, obviamente va a buscar por dónde y los medios, ¿no? Entonces aquí ya la racionalidad pues va en esta mano, pero ahí también entra la subjetivación, o sea, el artista, como el mismo modelo capitalista le está incidiendo vaya, pues tengo que producir pues porque me va a permitir vivir y bueno, ya se expande a muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que fue muy sonado, ¿no? De Bansky cuando vendió sus productos al Walmart, a esta empresa, ¿no? Ahora sí que multinacional, que luego fue criticado mucho, ¿no? De cómo vendía sus productos y vaya, en todas esas cuestiones de lo que ofrecía él como su proceso creativo y sobre todo sus obras, ¿no? Que era de resistencia, activismo, etcétera. Y se cooptó pues al capitalismo, ¿no? Entonces, ya sin perderme tanto, creo que ahí entra esta cuestión de la subjetivación, que si bien CIS no lo profundiza tanto, es esta cuestión de todos los ideales y sobre todo racionalidades que le crean al artista y que nos crean a nosotros como público consumidor, ¿no? Que obviamente quienes tenemos formaciones más críticas analíticas, pues estamos en este entendimiento, ¿no? Pero vaya, vamos como a las personas, ¿no? A las cotidianidades, o sea, pues muchas de estas están en un consumo hegemónico que va subjetivizando el arte, ¿no? Pero bueno, creo esas son de las reflexiones que me surgen al escuchar las aportaciones, ¿no? En base a este modelo neoliberal, la representación, y pues vaya, todo lo que compensa este juego, ¿no? Que hoy en día se vive sobre incluso lo que es la estética, ¿no? Gracias, Gerardo, por esa aportación. A mí un poco, pues al respecto de todo esto que se había comentado y un poco también para reencauzar, ¿no? Me quedaba pensando en esta idea que nos planteó en su momento pues Diego, de cómo pues hay una supuesta diferenciación o en momentos pues puede aparecer esa diferenciación aparente entre pues realidad y obra artística, ¿no? Y claro, yo pues desde hace unas cuantas sesiones tenía un conflicto al respecto de qué tan veraz puede ser la representación de la realidad, qué tan transparente, ¿no? Qué tan directa. Yo me quedaba mucho, ¿no? Pues con esta reflexión que nos trae el propio CIS, en donde la representación pues ya objetivada, ¿no? La pieza artística, la composición musical, el tipo que sea. Sí, esencialmente, claro, no es un calco de la realidad, pues porque tiene media la subjetividad, media la emoción, media este grado de conocimiento, ¿no? No lógico, pero al mismo tiempo, ¿no? Desde una particularidad que no tiene por qué ser un reflejo exacto de la realidad. Decíais el ejemplo de Potemkin, ¿no? Y claro, como al final pues termina siendo una representación que no tiene que ver con una obra documental, una obra que fielmente detalle los hechos. Tampoco lo hace, digamos, en
en relación a lo científico, ¿no? O sea, a ese respecto, pues nos dice Cis cómo el conocimiento, el proceso gnoseológico del arte no tiene en absoluto nada que ver con el de la ciencia. El de la ciencia pues, funciona de una manera distinta y en el arte media un conocimiento espiritual, evidentemente, ¿no? Y emocional y particular de ese ser humano, de ese hombre, de esa mujer, que genere esa imagen, esa vivencia, y cómo pues, eso se extiende en todas las personas que participan de esa obra. Y cómo eso, claro, es distinto a un conocimiento pues, más directo, al final, pues, de un manual científico, yo qué sé. Algo muy, muy claro, la imagen que se me viene a la cabeza es la de un diccionario. Un diccionario o un manual de uso de lo que sea, pues lo que pretende es transmitir un conocimiento, ¿no? También pensando un poco en relación a esta idea que planteaba pues, Diego de lo simbólico y de qué manera pues, el arte transmite o puede llegar a transformar. Para mí está claro el hecho de que hay una realidad y que el arte, la pieza artística, es parte de esa misma realidad. Lo que no significa es que sea un reflejo, pues, completamente pasivo, frío e inmóvil de la misma realidad. El ejemplo que dice Potemkin en el propio libro de Cis, a mí me parece pues, muy potente para eso. Cuando menciona a los soldados del acorazado Potemkin, pues no se les cubrió con una manta antes de dispararles, sino que la manta era para impedir que se ensuciase la cubierta del acorazado. Está claro, cuando las personas ven el acorazado Potemkin, ven esas secuencias, o cuando ven esa escultura, ¿no? Que se hace en relación no al hecho, al devenir de los hechos, sino a la propia película, ¿no? Como eso pues sigue siendo una representación artística. Nadie va a tomar eso como una realidad. Lo cual me parece pues interesante, ¿no? Porque en ocasiones no darle esta importancia a la independencia del arte, pues parece que se hace eco de estas ideas. El arte, en cierta manera, pues tiene una supuesta autonomía de la realidad. El arte, en su autonomía de la realidad, no tiene por qué respetar estas convenciones de la realidad, ni tiene por qué pues, dar cuenta de una verdad, y ese es un problema muy grande. También, bueno, disculpad que me voy un poco por las ramas, pero a este respecto me resulta interesante pensar cómo en esta situación en la que la escultura de la que está hablando se hace eco de la película de Eisenstein y no del hecho genuino de la acorazada Potemkin, digamos, el hecho histórico, cómo nos puede, aún así, aún en esta situación, ¿no? En donde pues, se da pues, este hecho en el que una obra se hace eco de otra, o yo qué sé, en el mundo de la música, el sample o la referencia a otros autores, o sea, en literatura es como algo muy común, aún así siguen siendo pues, referencias a una obra artística. Y esto no es un elemento distinto de la realidad, sigue siendo parte de la misma. Que parece muchas veces que por la interacción entre obras artísticas se genera una especie de mundo aislado de la misma. Y ahí es conflictivo muchas veces, porque parece que yo hago referencia a una obra determinada, pero no estoy entendiendo que esa obra está reflejando una realidad. ¿Vale? Muchas veces, por lo menos en la apreciación que hago yo, artistas pues, modernos pueden hacer un reflejo, un sample, tomar elementos de un artista determinado sin tener en cuenta cuál es la verdad, cuál es la sociedad que están reflejando estos mismos artistas. Y lo toman pues, como si fuese un elemento aislado y no relacionado con la realidad misma. Lo cual es un problema, porque estás vaciando de elemento gnoseológico todo lo que está planteando el primer artista, ¿no? Tenía yo después una duda que había planteado al principio de las sesiones sobre pues, esa capacidad o no del arte de lo metafórico. Y a ese respecto, todo esto me parece a mí potentemente esclarecedor. No es necesario que Balzac nos cuente historias realistas para penetrar en la verdad, ¿no? Yo me había quedado pues, pensando en eso, ¿no? En Goya, como decía al principio, y cómo aún así se puede transformar, reflejar la realidad independientemente de que el lenguaje sea metafórico. Entonces, claro, dudas que yo he ido teniendo a lo largo de la lectura de los primeros capítulos, mientras que voy avanzando en la lectura, se me van esclareciendo. No es necesario una copia
genuina de la realidad. No es necesario que el acorazado Potemkin, en la secuencia de acontecimientos y en la secuencia de las imágenes y todo, sea un calco de la realidad. Puede serlo distinto. De acuerdo, pues llevando ya casi 2 horas de debate y de sesión, vamos a hacer unos minutos más. Si hay alguna otra apreciación aquí físicamente o quizás desde la digitalidad, pues la cogeremos, le daremos su lugar, pero iremos ya entrando pues, más en el cierre de nuestra jornada. Si no hay ninguna apreciación por ningún lado, pues ya lo dejaremos por lo menos por ahora. Nos comparte Diego Zárate por el chat. En cuanto a que el arte no es ciencia, la capacidad metafórica es ineludible. No sé yo si es ineludible, puesto que podemos decir, evidentemente, que hay obras artísticas sumamente importantes, ¿no? Que no podríamos dudar de su capacidad de reflejar la realidad y que, sin embargo, no hacen uso de un lenguaje metafórico. Yo diría algo así, ¿no? Es una posibilidad, es una chance que tenemos desde la creación artística. Sin embargo, es cierto pues, que es un elemento importantísimo y que hay que tener en cuenta que sigue siendo reflejo de la realidad, para no caer después en concepciones en las que una obra de arte, pues por no ser un frío documental, no tiene un elemento artístico, para tenerlo en cuenta. Ahí he visto el comentario también de Diego. Pues nada, vamos a cerrar la sesión en este momento, a ver si no tapo mucho la pantalla por si hay alguna otra presentación. Decid simplemente pues que según el calendario que estábamos viendo, el propio Diego será el encargado también de la próxima sesión, es la siguiente persona que nos ha comentado, así que nos pondremos después en contacto contigo por el correo. Sin más que decir, sí, tenemos la siguiente sesión, que es en 15 días. Había comentado Diego que sería el encargado de hacerla. Y también tenemos una persona para la siguiente sesión, la de dentro de 30 días. Entonces, no tenemos personas para el resto de las sesiones. Podemos hacernos cargo nosotros, pero animamos a todas las personas que quieran participar de este tipo de sesiones. También mencionar que, bueno, que ha sido muy entretenido el debate, ha sido muy interesante. Se han tocado muchos temas muy útiles y, bueno, estamos pues abiertos también a cualquier duda que pueda haber en lo que viene siendo pues la lectura o consultas del tipo que sea. Y que bien sea por el correo, bien sea por las redes sociales del seminario, pues también atenderemos estas dudas. Y toda la difusión que queráis hacer, pues evidentemente siempre es bien recibida. Si no hay más palabras, más intervenciones, pues nos despedimos por aquí. Vamos a dejar unos minutos para que la gente lo haga y, desde luego, un gusto, Gerardo, tu presentación. Ha sido una estupenda presentación. Y lo he dicho, muy agradecidos con la participación de todas las participantes del seminario. Dejamos unos minutos más y después pues cortaremos. Hasta luego, un gusto. Que estén muy bien. Pues nos despedimos entonces. Hasta luego y muchas gracias por la participación.